noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, soy Juliana Oxenford, esto es Al Estilo Juliana, programa imperdible el de hoy, martes 13. Vamos a contarles una historia que realmente es aterradora. Se trata de una mujer de 33 años que luego de muchísimo tiempo de silencio se atreve a contar su verdad. Ella acusa a su propio padre, a su papá biológico y a su tío de haber abusado de ella desde los 6 años hasta que cumplió 16. Producto de estos abusos sexuales, salió embarazada 2 veces. Y después, repito, de tanto tiempo, ella dice, es momento de hablar, sobre todo porque mi papá es un conocido pastor, alguien que se presenta como un defensor de la familia, de los derechos de los niños por nacer, una persona que está muy vinculado a varios personajes políticos y no es posible que yo haya cargado con tanto dolor, que haya sobrevivido a tanto dolor sin poder decir absolutamente nada. No se pueden perder de ninguna manera el reportaje que nos trae el día de hoy Candy Quispe, pero tampoco se pueden perder a Carlos Marina, el ex trabajador del despacho de la congresista Magali Ruiz, quien ayer fue increíblemente protegida, salvada por la Comisión de Ética. Esto pese a la cantidad de elementos que existen en su contra y que hablan de presuntos pagos que ella habría recibido a través de su asesor principal, que van desde 1.500 soles a 2.000 o 2.200. Carlos Marina, indignado, por supuesto, porque no puede creer que el propio Congreso de la República haya blindado a la parlamentaria de Alianza para el Progreso, estará conmigo sentado esta noche aquí en los estudios del Estilo Juliana. Como siempre, esto es solo un adelanto. Lo que viene en el programa lo ven ustedes luego de esta primera pausa comercial. Bienvenidos. Se está encontrando ahorita en estos momentos a un detenido fugado, ¿ya? Hizo de todo para no ser recluido en un penal, pero no tuvo éxito. Cuando pensó que finalmente había logrado escapar de la ley y burlar la seguridad de una dependencia policial, este delincuente fue capturado en el interior de una vivienda ajena en Ventanilla. ¿En qué casa has estado? ¿Es de tu casa? No. ¿Es de tu casa? No. ¿En qué casa has sacado? Ya, listo. Ya, llévalo. Y es que ese sujeto de nacionalidad venezolana, Dixon Arturo Sojo Licón, de 25 años, junto a otros 2 delincuentes de alta peligrosidad, identificados como Winder David Soto León, de 20 años, y John Ángel Antonio Núñez Carrasquel, de 23 años, escaparon de la comisaría de Yerbateros en circunstancias verdaderamente extrañas la madrugada del lunes pasado. A pesar de que hay una sola puerta de ingreso y de salida en esta comisaría, estos 3 venezolanos habrían roto parte de los barrotes del calabozo para fugar trepando las paredes de la comisaría y de una vivienda aledaña, apoyándose de un montículo de bolsas de detergente que casualmente había en el patio de la dependencia. Ahí en la comisaría tienen montículos de costales hasta arriba. Yo digo, puede haber trepado por ahí. Y como en la casa de mi hermana del otro lado no viven en el primer piso, sino viven arriba en el segundo y el tercer piso, entonces no se pueden haber dado cuenta, pero por ahí hay puertas, hay 2 puertas ahí que dan al otro lado. Según la policía, estos criminales estaban próximos a ser recluidos en un penal de Lima durante 9 meses por los constantes asaltos cometidos en los alrededores del mercado mayorista de frutas, por comercializar drogas y por ser acusados de apuñalar hace menos de un mes a una mujer de 44 años. Motivación suficiente para escapar. Bueno, preliminarmente puedo informar de que efectivamente se ha constatado que un barrote de la sala de meditación está limado, han roto y por ese espacio se habrían fugado. Sin embargo, uno de ellos no pudo llegar muy lejos. Dixon Sojo Licón fue capturado en el interior de la vivienda en Ventanilla, a la que ingresó saltando por las paredes y aprovechando que el dueño había salido. La seguridad de esta comisaría parece no ser suficiente para mantener tras las rejas a delincuentes como los 2 zampones que siguen en las calles, respirando impunidad tras burlar la vigilancia policial. Es alucinante, parece una historia cómica, pero no lo es. Más bien es peligroso y es
un atentado contra la seguridad ciudadana. ¿Cómo es que 3 personas detenidas con antecedentes de microcomercialización, asalto, robo, logran huir de la celda de la comisaría de Yerbateros? O sea, estamos hablando de una comisaría sin policías, a los que recién se enganchan al programa. Buenas noches, aquí estoy, soy Juliana Oxenford y les cuento parte de lo que tenemos esta noche para ustedes. Candy Quispe ha logrado recoger el testimonio, la historia de una mujer que es realmente desgarrador. Se trata de la hija de un conocidísimo pastor que además está vinculado a varios personajes políticos, que es pro familia, que se presenta como una persona, ¿no?, que respeta la vida y como alguien presuntamente muy correcto. Sin embargo, es acusado por su propia sangre, por esta chica que hoy tiene 33 años, de haber abusado de ella junto a su hermano, es decir, su tío, desde que tenía 6 años de edad. Ella vivía con él y producto de estos abusos es que sale embarazada y da luz a 2 niños. A 2 niños, después de todo este tiempo de silencio, porque para el dolor evidentemente no existe fecha de caducidad, ella enfrenta a una cámara y cuenta esto que realmente es de terror. Desde aquí yo saludo y aplaudo la valentía de esta mujer que no ha logrado obviamente sanar heridas, pero dice, aquí estoy y ahí están mis hijos a los que no puede ver, que le hagan pruebas de ADN y que se sepa si son hijos de mi papá o si son hijos de mi tío. Qué terrible, por Dios. Hablamos de eso y voy a hablar con Carlos Marina. ¿Quién es? El ex trabajador de la congresista Magali Ruiz de Alianza para el Progreso, que ayer fue blindada, como está sucediendo con todos los parlamentarios llamados, denominados mochasueldos, por la Comisión de Ética del Congreso de la República, que había recomendado un castigo de 120 días sin goce de haber, que le han dado una multita, una amonestación por 30 días. No es que la mandan a su casa, no, le recortan el sueldo, pero ella va a seguir ocupando su curul, su escaño. Aquí no ha pasado absolutamente nada, pese a las evidencias que tiene Carlos Marina, que tenemos nosotros también, y lo que viene a contarnos el día de hoy, esta noche, aquí al programa. Así que no se pierdan el estilo Juliana. Vamos ahora mismo con esta historia, esta nota que se escribe en Huaral. Aparece el cadáver de una mujer, según lo que se ha podido, digamos, saber hasta el momento, porque estamos hablando evidentemente de un cuerpo en descomposición que ya está en la morgue de Huaral y que tiene que pasar por una serie de exámenes, protocolos para determinar y encontrar la identidad, que esa es la idea. Pareciera que se tratase pues de una mujer extranjera que recibió más de 36 balazos. Imagínense ustedes qué fue lo que sucedió, qué hay detrás de esto, que a todas luces es un crimen. Veamos el reportaje, señores. Un crimen despiadado y los 38 casquillos que se encontraron hablan por sí solos. El cadáver de una mujer fue hallado en un descampado en Huaral. Fueron unos agricultores que madrugaron a realizar sus faenas los que realizaron el hallazgo. Aproximadamente a las 7:20 de la mañana hemos recibido en la base de Serenán una llamada telefónica en la cual indican de que había una persona de sexo femenino aparentemente muerta. De inmediato llegó la policía hasta el sector Torreblanca, exactamente en el Fundo Molino, para iniciar con las investigaciones. El cuerpo tenía en total más de 10 impactos de bala, con signos de tortura, y es que sus asesinos se ensañaron con ella. Por la naturaleza del crimen, las primeras hipótesis apuntan a un cobro de cupos que la víctima, aún no identificada, se habría negado a pagar. Se sospecha que la joven de entre 20 a 30 años podría haberse dedicado a la prostitución y no se descarta que sea extranjera. El cuerpo de la mujer permanece en la morgue del hospital de Chancay. Nosotros en este programa hemos venido hablando largo y tendido del problema del dengue, porque es una epidemia que no está siendo controlada, que no está siendo manejada con una verdadera gestión por parte del Congreso, del Gobierno de la República. Y digo Congreso también, mire, se me escapa, porque como juegan en pared, prácticamente ahora son lo mismo. Porque si tuviésemos un Congreso realmente cumpliendo la fiscalización, que obviamente es parte de las funciones del Poder Legislativo, no estaríamos ahora mismo con una ministra de Salud que es tan cara dura que a pocos días de registrarse los primeros casos de dengue y ya entendiendo los analistas, los expertos en la materia, que estábamos frente a un problema mayor, salió a decir tranquilos, tranquilos, todo está bajo control, acá no pasa absolutamente nada, esto se acaba en 15 días, Miren ustedes la cantidad de personas infectadas que tenemos. Hasta ayer 232 muertos, la cifra continúa en ascenso, los hospitales colapsados y la ministra caradura y sinvergüenza, y lo digo sin ningún problema, ojo, aparece, no en conferencia de prensa, respondiendo a algunos periodistas que obviamente la abordan, porque ella es la responsable de ser titular de la cartera de salud. Oiga, ¿qué está haciendo? No es mi responsabilidad, ojo,
Esto es un tema que pasa por la no ejecución de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. ¡Ah, caramba! ¡Ah, ya no es su problema! Entonces, ¿cómo es que iba a acabar usted con la epidemia del dengue? Allí sí se hizo cargo cuando creía que la cosa era fácil. Se jacta diciendo que tiene muchos estudios, que tiene tesis, pero acá lo que se necesita es capacidad de gestión, experiencia en el sector público, algo que si usted lo tiene, no le sirvió absolutamente de nada. Usted debería dar un paso al costado, pero se aferra al cargo. Pese a que dice, si me censuran no hay problema. Ni siquiera la han interpelado todavía y la deberían de censurar. Por supuesto, desde Palacio de Gobierno. Sáquenla o tárola, me dijo usted, que en la práctica es el presidente, no Dina Boluarte. Hagan algo, por favor, por la salud pública. Mire usted lo que está pasando en Piura. Recién en agosto del año pasado, después de 2 años y medio de pandemia, los chicos han podido regresar a las clases presenciales, que no solamente hay una gran diferencia en cuanto a el entendimiento, ¿no? A la capacidad de poder llevar una educación como merecen todos los niños y adolescentes de nuestro país, sino hablando ya del aspecto emocional, que es tan importante, los chicos otra vez socializando, entendiendo que se puede vivir sin mascarilla y demás, tienen que regresar a clases virtuales. ¿Por qué? ¿Por el dengue? Por el dengue, a clases virtuales, como si fuese más peligroso contagiarse en la escuela, que es un lugar abierto y que seguramente tiene servicios de agua y potable, que en las casas donde muchos niños viven en condiciones tan precarias que obviamente allí esos espacios, sus propios hogares, son caldos de cultivo. Pero eso no entiende, por supuesto, la ministra, ni el gobierno, ni nadie. Solamente los especialistas, a los que tampoco escuchan. Habían creado un grupo, recuerden ustedes, de expertos para asesorar a la ministra en materia justamente de epidemias, y a las 3 semanas los expectoró, como si ya no hubiese dengue. Vamos con el reportaje que habla acerca de lo que está sucediendo en la región definitivamente más golpeada por esta enfermedad. Pareciera imágenes sacadas de inicios de la pandemia, pero no. Es Piura aislando a sus escolares para evitar el incremento de contagios por dengue. Desde que se lanzó la alerta sanitaria por este mortal virus hace 5 meses, se han registrado 142.000 contagios a nivel nacional, de los cuales 41.500 se dieron en Piura, y de ellos 7.000 han sido profesores y otros 2.500 alumnos. Cifra más que suficiente para prolongar la modalidad virtual de clases escolares en colegios particulares y nacionales hasta el próximo viernes 16 de junio. Una medida que podría confundir a los piuranos tras lo señalado por el MINSA en la víspera, donde se anunció que la ola de contagios en la región había disminuido considerablemente, ya que el pico fue alcanzado hace 2 semanas. Y es que el dengue no sería el único peligro en la zona, pues Senami ha anunciado lluvias en los próximos días, así como el incremento de la temperatura, razones más que suficientes para que el Ministerio de Educación considere extender las clases virtuales. Aún así, las autoridades regionales detallaron que durante estos días de suspensión de clases presenciales serán los directivos, personal administrativo y padres de familia los encargados de encabezar las denominadas faenas de limpieza, a fin de eliminar inservibles, podar arbustos y habilitar los espacios sin riesgo de intoxicación para las jornadas de fumigación contra el zancudo transmisor Aedes aegypti. Es que no solamente se trata de brigadas de fumigación, eso es parte, ¿no?, de todo un kit que tiene que ver con una estrategia, y lo que no hay es una estrategia. Por Dios, estamos en el primer lugar de muertos en la región. Y son tan ridículos, como ayer hablábamos con Omar Neira, especialista en salud pública casualmente, que desde el gobierno tuitean, dicen en redes sociales, ojo, oigan, cuidado con la información que manejan. El Perú, sí, pues está en problemas, pero peor está Brasil. Brasil, un país 8 veces más grande que el Perú, si no es más, si no es 9, 10. Es alucinante realmente esas respuestas propias de un ignorante, de gente que no entiende absolutamente cómo manejar una situación así, viniendo de una pandemia como la COVID, donde estuvimos también en el primer lugar. En el primer lugar de conseguir vacunas, no, en el primer lugar de muertos. Impresionante, realmente no aprendemos nada, no aprendemos absolutamente nada. Al punto que Keiko Fujimori, imagínense, quiere postular por 4ª vez, Dios nos salve. No postules, Keiko, de eso vamos a hablar más adelante. No postules, por favor, porque postulas con Antauro y gana Antauro, se los digo desde ahorita. Y yo repito eso porque no es que la antifujimorista, la que odia, no es que no se trata de odios, de pasiones. Acá se trata de una persona que no va a hacer clic nunca con la población. Ya se ha demostrado, el antifujimorismo va a seguir siendo siempre más fuerte que el fujimorismo. Gusta Fuerza Popular o no. Postula con Pikachu, gana Pikachu. Postula con Bob Esponja, gana
Bob Esponja, postula con Casimerito, gana el Casimerito. Es así, no tiene suerte para eso, pues, que se dedica a otra cosa. En fin, vámonos hablando de enfermedades, de situaciones que también preocupan con lo que está pasando en Yurimaguas. No solamente se trata del dengue, sino también de la influenza. De hecho, muchos médicos aconsejan, sobre todo a los menores de edad, que se vacunen, Bueno, han ido en aumento justamente los niños que se han enfermado, sobre todo los menores de 5 años, al punto que ahora mismo en el hospital de Yurimaguas hay 2 en UCI, en cuidados intensivos. Vamos hasta allá. Es el llanto de miedo y malestar, de dolor por las agujas en sus pequeños brazos. Un panorama que deprime, pero que viene haciéndose frecuente en Yurimaguas, pues los casos de la influenza H1N1 se han incrementado considerablemente. Tenemos 23 casos que se han presentado el día de ayer, 23 casos, en los cuales están hospitalizados actualmente 7. 4 están en observación, 2 están acá ahorita en observación hospitalizados. Estos 2 están un poco delicados, están en una unidad de cuidados intermedios. Un panorama que podría agudizarse en los próximos días con la llegada del friaje, según ha advertido Senami. Como se aprecia en el comunicado, prácticamente todo el oriente nacional estará a merced de este fenómeno, el 6º del año, donde las temperaturas podrían alcanzar una mínima de 12 grados. Por ello, las autoridades sanitarias alertan que serían los niños y adultos mayores los más propensos a adquirir afecciones respiratorias. Si ellos se contaminan o contagian de esta infección respiratoria o esta influenza, bueno, la enfermedad se agrava más. En ese sentido hay que tener más cuidado los niños 5 años para abajo y el adulto mayor. Por ello, recomiendan a los padres de familia no enviar a clases a sus pequeños si alguno presenta gripe y así evitar un contagio masivo. Atención, esta es información que creo que es importante compartir con ustedes, ¿no? El Ministerio de Salud, por el caso justamente de la influenza y de los niños, sobre todo, y las mujeres embarazadas, que son parte de la población más vulnerable, que se han contagiado, ha manifestado que hay 4 regiones incluidas, Lima Metropolitana, Tumbes, Loreto y Tacna, que presentan casos de influenza. Esta es una infección respiratoria aguda, altamente contagiosa. La sintomatología incluye fiebre, atención, fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, congestión nasal y estornudos. Sí, si ves que tu hijo o tú no sales de un cuadro así y piensas, de repente es COVID, pero como ya me dio un montón de veces, ya, olvídense, soy inmune, no pasa absolutamente nada, no creo que sea dengue, porque vivo en un lugar, digamos, donde no estoy expuesta a la exposición, digamos, donde puedan haber estos mosquitos. Vamos al hospital, vamos a la posta médica, vamos a la clínica, vamos a atendernos, vamos a buscar a un médico que nos pueda hacer un examen y determinar qué es exactamente lo que tenemos, porque ahora mismo es muy fácil que todo se confunda y no queremos más muertos, por Dios. Es una pena realmente ver en Yurimaguas a 2 criaturitas chiquititos en unidad de cuidados intensivos. Me tengo que ir ahora a Tarapoto. ¿Por qué? Porque se ha incendiado el hospital principal y allí se encuentra nuestro compañero Charlie Ipushima para darnos más datos, porque en realidad mucha información no tenemos. Estamos en vivo y en directo con Charlie. Buenas noches, Charlie. Te escuchamos, te vemos. Adelante, queremos saber más. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Buenas noches, Juliana. Efectivamente. Sí, te vemos. Exactamente en el área de emergencia, donde hacemos exactamente en el área de la unidad de cuidados intensivos. Lo que podemos observar acá es que han cerrado la puerta principal del área de emergencia, por donde han ingresado los diversos vehículos de la compañía de bomberos, así como diversas ambulancias y de la Policía Nacional, para poder ayudar a movilizar o sí, usa el teléfono, Charlie, para escucharte mejor, porque la imagen ingresa sin ningún problema. Sí. Tenemos un problema con el sonido. Sabemos que estás en la puerta del hospital de Tarapoto, lo estamos viendo. Hay una zona que ha sido cercada por cuestiones de prevención, claramente. Ha habido un incendio, la zona más afectada, la unidad de cuidados intensivos, y luego ya te perdí. Charlie, no sé si me escuchas. Sí, no sé si hemos retomado la comunicación. Sí, acerca tu celular, por favor, para poder escucharte. Muchísimas gracias. Justamente eso les estaba indicando, me encuentro exactamente acá en el frontis del área de emergencia, donde se ha activado un protocolo de traslado y evacuación a los pacientes que se encontraban al interior de este hospital. Al interior de este nosocomio hay diversas unidades de la compañía de bomberos,
también ambulancias del hospital del Ministerio de Salud y de clínicas particulares que han llegado hasta este lugar para apoyar con el traslado a otros establecimientos de salud a los pacientes que se encontraban en los niveles 1, 2 y 3 de este nosocomio. Y queremos indicar de que el incendio aparentemente fue provocado por un cortocircuito al interior de la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que se ha tenido la información a grandes rasgos por parte de algunos efectivos de la Policía Nacional, quienes ya han abandonado el interior de este nosocomio, teniendo en cuenta de que ya el incendio ha sido controlado. Lo que se está viendo es el movimiento del personal de salud para poder por lo menos trasladar desde este hospital a los pacientes afectados a otro establecimiento de salud. Juliana, queremos explicarle que son cientos de pacientes que se han visto sumamente afectados, no solamente para poder ser trasladados, sino también recordemos que el incendio ha sido al interior de un espacio cerrado. Ajá. La humareda y el olor tóxico de gases que se ha quemado es que ha afectado mucho. Nosotros hemos obviamente esto afecta las vías respiratorias de cualquier persona y más aún de aquellos que están internados en hospitales donde la situación que enfrentan, evidentemente, su estado de salud no es el mejor. Por lo tanto, si tienes el sistema inmunológico bajo, estás mucho más expuesto a contagiarte y a manifestar, como decíamos, problemas para respirar, producto justamente de este incendio, repito, en el hospital de Tarapoto, desde donde informamos gracias a nuestro compañero en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias. De Tarapoto nos vamos a Cajamarca. Ustedes saben que este es un programa que trata de ser lo menos centralista posible. Siempre hablamos y les contamos lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Mire usted lo que pasó con este tractor. Es alucinante porque el conductor ha tenido que ser muy torpe para no poner en riesgo su vida y, bueno, se salvó de milagro. Pero ¿cómo se le ocurre, por Dios, al chofer de este tractor tratar de cruzar el río a través de un puente colgante que a simple vista no va a soportar el peso de tremendo vehículo? Es una estructura de madera que obviamente cede ni bien el tractor inicia el trayecto, ¿no? Se conoció que el chofer resultó ileso a pesar de la caída, fíjense ustedes que no es poca cosa, y varias localidades, y ese sí es el problema, han quedado aisladas por el colapso de toda esta estructura. ¿Cómo van a hacer las personas para ir de un lugar a otro si solamente contaban con este puente de madera para poder cruzar el río? Ahí está, pues una sanción, ¿no? Una sanción, un castigo para el conductor. ¿A quién se le ocurre, por Dios? Eso es realmente no tener dos dedos de frente. En fin, a ver, en un rato más, recuerden que tenemos una historia nunca antes contada. Esta mujer hoy tiene 33 años y acusa a un conocidísimo pastor que además es amigo de varios personajes políticos y que además se presenta abiertamente como una persona pro familia, pro vida, una persona que supuestamente es de cimientos pues éticos sumamente fuertes, ¿no? Y sin embargo, su propia sangre dice que le empezó a violar cuando tenía 6 años. Él y su tío, al punto que ella sale embarazada, todavía siendo una niña, en 2 oportunidades. Y hasta ahora no sabe si esos hijos, porque no vive con ellos, son del padre o del tío. Por lo tanto, serían hijos de este pastor y además nietos. Es una historia tremenda realmente. 33 años tiene esta mujer, imagínense todo el tiempo en que ha cargado una mochila desde el absoluto silencio, por temor justamente a enfrentarse a un personaje que en Tacna tiene muchísimo poder y que Hildebrandt en sus 13 ya había denunciado hace algún tiempo porque había justamente un señalamiento. Hildebrandt en sus 13, fíjense ustedes, el 26 de enero del 2013, José Luis Linares Cerrón, moralista y promotor de la revocatoria contra Susana Villarán, es acusado de haber violado a una chica de 17 años y de tener una hija no reconocida. Esto es algo que ya no existe ninguna comisaría, no hay antecedentes, pero nosotros tenemos una historia por contar el día de hoy que ustedes no pueden dejar de ver y escuchar. Y ahora lo que van a conocer es este lío, esta bronca que se ha generado en los otroras pinquis, íntimos, amigos. Vladimir Cerrón, secretario, dueño, jefe máximo de Perú Libre, y Guido Bellido. Guido Bellido, como bien saben ustedes, siempre estuvo en contra de la bicameralidad, decía no bicameralidad de ninguna manera, pero como ahora se ha vuelto muy amiguito, está muy cercano a la gente de derecha del Congreso de la República,
ha votado a favor de la bicameralidad. Y cuando se le consulta por su falta de coherencia, sobre todo, dice, no, la bicameralidad está todo bien, está todo bacán. Y Cerrón ha salido a través del Twitter, evidentemente, que es la vía que utiliza justamente este señor para criticar, para comentar y para decir pelotudez y media también, ha salido a darle su chiquita. En su cuenta oficial ha escrito lo siguiente: la bicameralidad fue ampliamente rechazada por el pueblo en referéndum. En eso no se equivoca, es cierto, sucedió en el año 2018. ¿Por qué insistir algo contra su voluntad? Que los oligarcas lo hagan, entendemos, pero que parte de la bancada magisterial y Guido Bellido, así con nombre y apellido, lo hagan, solo descubre su real posición de clase, pro-burguesa. Eso de andar definiendo a la gente por clases es parte justamente de las idioteces que tiene en la cabeza el señor Cerrón, ¿no? Pero Bellido le responde a su manera, siempre entre la broma y entre el sarcasmo y entre lo directo y entre lo hiriente, a decir, yo no hablo con muertos vivientes. Uy, 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 escuchemos. No, discúlpame, no, con muertos vivientes yo no discuto, vas a disculpar, gracias. No, discúlpame, no, con muertos vivientes yo no discuto, vas a disculpar, gracias. Eso dice, ¿no? Escuetamente, porque sabe que, claro, es mucho más fácil responderle a Cerrón sobre un tema donde tú estás absolutamente seguro de que estás en una postura que defiendes, y eso es válido, uno puede estar o no de acuerdo, pero lo importante es siempre ser consecuente, es lo que yo digo. Pero decías hace un rato que bicameralidad no, y ahora sí, por lo menos presenta los argumentos que te han hecho convencerte de lo contrario, ¿no? Pero claro, Vladimir Cerrón, por lo menos hasta ahora no responde. El que ha salido es Valdemar Cerrón, el hermano que es parlamentario, a decir lo siguiente. Sí, porque dentro de la categoría de las estructuras sociales, quien defiende un tema de reelección, quien defiende un tema de repente una bicameralidad que no va a ser representativa ni en el momento exacto, podría estar dentro de esa categoría, no hay problema. Eso no es un insulto. Esto, no es un insulto. Con un sueldo de congresista, él ya no pertenece a la clase del campesinado, ni los obreros. Él ya, igual que yo, como un sueldo de congresista, tengo una clase pequeño burguesa porque dependo del Estado. Sí, No, eso de ser burgués o no depende de la clase de uno. Es como una persona que realmente tiene principios o no los tiene, eso no te lo dará la plata. Eso no te lo da el dinero, eso no te lo da el cargo político. Ya vemos a los impresentables que tenemos en el Parlamento y todos ganan exactamente lo mismo. Y tienen sus viáticos, se hacen sus viajecitos y comen su buffet y mochan sus sueldos a los trabajadores. No se equivoquen. El burgués es otra cosa. El burgués es otra cosa, pero a mí lo que me parece absolutamente inapropiado, sobre todo en un país donde estamos hasta ahora todavía tan divididos, es empezar a segmentar a la gente de acuerdo a la clase social, a la postura económica, al lugar donde viven. Tú eres burgués, tú no eres burgués, yo soy del pueblo, tú eres campesino. Caramba, finalmente el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y finalmente lo que queremos todos es que este país salga adelante. Y no lo logramos. Y principalmente porque quienes dirigen el Perú no tienen los ovarios, y perdón por la expresión, los huevos bien puestos para cumplir realmente con todo aquello que ofrecieron a la población en momentos de campaña y para poner por encima de todo al Perú, dejando de lado sus intereses. No, todo esto es un trueque. Así funciona la política. Nos venden un cuento, pero a la hora es tú me das, yo te doy, yo te ahorco, yo te cogoteo, vota así. Por debajo de la mesa dices una cosa, pero cuando la prensa te pregunte, di otra cosa. Luego si das una entrevista, ojo, prepárate, porque tienes que indignarte, porque como congresista tienes que manifestar tu desprecio, por ejemplo, por los mochasueldos, cómo se van a quedar con parte de la remuneración de sus propios trabajadores, pero después, claro, van a la Comisión de Ética, piden la máxima sanción de 120 días y se ponen de acuerdo entre ellos, porque para eso está la cafetería, ¿no?, del Congreso de la República, las saliditas por acá, el viajecito por allá, y llegan al acuerdo desde posturas muy extremas, supuestamente, ideológicamente hablando. Perú Libre y Renovación Popular, o izquierda radical, derecha extrema, piensan igual. A la hora se trata de proteger a los amiguitos. Otorongo no come otorongo. Y ya ven ustedes cómo los mochasueldos que pasan por la Comisión de Ética salen felices, con sonrisita de oreja a oreja. Pero los multan, sí. Una estupidez, en realidad una tontería, una amonestación que es un saludo a la bandera. Pero es una manera de decir, sí, te portaste mal, pero no tan mal como los otros piensan. No, te portaste mal o te portaste bien. Aquí cumples tu función de parlamentario como corresponde o no lo haces y se castiga. Y en paralelo el Ministerio Público te investiga. Eso es
parte del proceder de un congresista que realmente quiere una imagen limpia. Pero ahí están los resultados que leíamos ayer del último sondeo de Ipsos, que demuestran justamente por qué este es el peor parlamento de la historia, definitivamente. Y se quieren quedar. Ojo, ojo, esto de la bicameralidad no es porque quieren una mejor clase política, porque se entiende que para ser diputados se necesitan mejores requisitos o más requisitos, tómenlo como quieran. No, ellos mismos en su proyecto de ley ponen bicameralidad, requisito para ser senador, haber sido congresista, haber tenido experiencia política, porque como saben que la gente se va a indignar y va a salir seguramente a marchar a la calle ante, evidentemente, la propuesta de la reelección de parlamentarios como parte de la reforma política, dicen, no, bicameralidad suena más bonito y pretenden pasar de 130 congresistas a 190, que nos va a costar un chupo de plata. Ellos dicen que no, nos dicen que no ahora, pero si esto se aprueba, le tocan la puerta al Parlamento. El del Parlamento del Congreso de la República, sale Dina Boluarte con Alberto Taro y le dicen, sí, somos nosotros, el Congreso, ¿cuánto quieren? Si tenemos plata como cancha. Y ahí están ampliándole una y otra vez el presupuesto a un Congreso que no ejecuta realmente con la plata que ganan, sus sueldos. No lo manifiestan. Al contrario, le mochan el sueldo a los trabajadores. Sí serán. A ver, vamos a hablar justamente en un rato con Carlos Marina, un ex trabajador de la congresista Milagros Ruiz de Alianza para el Progreso, que viene aquí indignado a decir que no puede creer cómo la Comisión de Ética el día de ayer la blindó. Y él fue el primero en presentar la denuncia con chats, conversaciones y con todo lo que nos viene a recordar justamente esta noche, pero en un rato. Ahora vamos a relajarnos un rato. ¿Les parece? Sí, vamos a hablar de fútbol, que es un asunto que finalmente a todos nos hace felices y que queremos, por supuesto, que Perú le gane a Corea el viernes en un partido donde la Padula no va a jugar porque recién llega a Corea el sábado. Veamos nuestra cápsula deportiva. El microprograma Camino al Mundial llega gracias a... Regístrate en incabet.pe y participa por premios en efectivo. Incabet, la emoción de ganar. Bienvenidos a Camino al Mundial. Las sonrisas de Guerrero, Flores y Peña son el reflejo del buen ambiente que se vive en la selección peruana. La bicolor entrenó en el estadio de Goián con 23 futbolistas a la espera de Gianluca Lapadula, quien será el gran ausente en el partido amistoso de Perú ante Corea del Sur de este viernes. Así lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol a través de un comunicado indicando que el delantero se unirá a la bicolor el sábado 17 de junio en Osaka, ciudad donde Perú enfrentará a Japón. El bambino tendrá unos días de descanso luego de ser protagonista en el ascenso del Cagliari a la Serie A de Italia, marcando 25 goles. Vive la emoción de los amistosos con Incabet. Apuesta en estos encuentros y participa en la promo que te devuelve hasta 200 soles si no tenemos suerte en estos partidos. Para participar, regístrate en incabet.pe, realiza un depósito y listo. ¿Cómo paga Incabet? Apuesta en tus deportes favoritos o diviértete con lo mejor del casino y sé uno de los ganadores gracias a Incabet, la emoción de ganar. Aunque parezca increíble, la bicolor tiene fanáticos en Corea, como estos chicos que elaboraron un álbum con fotos de los seleccionados peruanos y consiguieron las firmas de algunos de ellos. Lo mismo sucedió con este joven coreano que esperó a Guerrero en el hotel de concentración de la selección con la camiseta del Bayern de Múnich que Paolo usó en la temporada 2005 y 2006. Guerrero firmó la camiseta y accedió a las fotos. Todos los partidos de Perú los verás por las pantallas de ATV, porque somos la selección. El microprograma Camino al Mundial llegó gracias a... Regístrate en incabet.pe y participa por premios en efectivo. Incabet, la emoción de ganar. Ahora sí tenemos que hacer una brevísima pausa comercial y regresamos con lo anunciado. Este reportaje donde una mujer de 33 años rompe después de mucho tiempo su silencio y acusa a su propio padre y a su tío, el hermano del papá biológico, de haber abusado sexualmente de ella al punto de quedar embarazada en 2 oportunidades. Ella dice que su padre, un famoso pastor en Tacna, reconocidísimo, pro vida, amigo de un montón de políticos con los que posa en diferentes fotografías, le ha hecho la vida imposible, la hace hasta el día de hoy vivir una pesadilla de la que quiere salir. Y parte, según nos manifiesta, de su proceso de sanación es contar la verdad abiertamente para decirnos qué fue lo que sucedió y qué fue lo que está pasando, qué es lo que está pasando ahora mismo. Volvemos con eso y con el ex trabajador del Congreso, el ex
justamente empleado de la congresista Magali Ruiz, quien está absolutamente indignado, por supuesto, luego de que esta fuese blindada el día de ayer en la Comisión de Ética. Falta muchísimo, señores, por presentar, por mostrarles aquí en el programa. Publicidad y regresamos. Creo que este ya no es un tema ni siquiera de indignación, ¿saben? Es un tema ya de sinvergüencería por parte del Congreso de la República. Porque si realmente entre ellos se protege porque consideran o porque nos quieren hacer creer que realmente no ha habido ninguna falta, ninguna irregularidad, ningún atentado contra los principios, que eso es lo que se valora en una comisión de ética, en un parlamento, entonces no hay castigo alguno, pero logran, ¿no?, darles una papeleta, por decirlo de alguna manera, una multita, una amonestación a los parlamentarios que están pasando por este grupo de trabajo, ¿no?, acusados de ser los famosos mochasueldos, y de esta manera lo que están haciendo es reconociendo que algo pasó. ¿Qué? Mal manejo de sus despachos, como acaba de suceder en el caso de la congresista de Alianza para el Progreso, Milagros Ruiz. Digamos que hay un mal manejo de Magali Ruiz, digamos que hay un mal manejo en sus despachos. Esto quiere decir que le dan validez a las denuncias de los ex trabajadores que dicen que eran obligados a dar parte de sus remuneraciones, de sus ingresos, de sus sueldos, salarios, a cambio de mantener su puesto laboral, su sitio, ya sea en la comisión presidida por el congresista X o Y o en las propias oficinas de estos congresistas. Es alucinante. Pasó con Heidi Juárez, que salió feliz, ¿no?, con sonrisa oreja a oreja, porque con ella no pasa nada también. Un pequeño tastaz en la colita. Y lo mismo con esta parlamentaria. El ex trabajador que la denunció con chats, con documentos que tenemos aquí, va a estar ahora en el programa. Pero antes vamos a ver el reportaje que trae para nosotros Carlos Viguria, porque hoy quienes blindaron y queremos que conozcan a los congresistas que han protegido a la congresista el día de ayer, han estado bailando, se vacilan, con ellos no es la cosa. Miren ustedes cómo les responden a ustedes, no necesariamente a nosotros, a los periodistas, que somos finalmente los que nos indignamos frente a cámaras. Esta indignación claramente es compartida. Ustedes deben estar molestísimos, estar en todo su derecho, porque muchos de los que me están viendo seguramente votaron por ella. Y así responden aquellos que deberían haber sancionado y ser coherentes con lo que significa, con lo que representa formar parte de un grupo de trabajo como este, Comisión de Ética, y que sin embargo nos responden así. El reportaje. La bancada de Alianza para el Progreso baila sin preocupación y se burla de las críticas. Sin duda, los bailaron a todos. Quizás festejan porque anoche salvaron a Magali Ruiz en la Comisión de Ética. No solo evitaron su suspensión por el caso Mochasueldos, sino lograron una sanción menor. Hoy hasta la saludaron por su cumpleaños. Un poco más y le dan una felicitación, entonces no es así. Fue un regalo de su compañera de bancada, Nelsie Heidinger, que fue salvada por la campana. El blindaje a Ruiz se dio a propuesta de Heidinger, quien abogó por el cambio de sanción a su colega de bancada. La recomendación señalada en el numeral 10.2 del informe final que recomienda sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento en sus haberes por 120 días de legislatura sea variada por la de amonestación escrita y 30 días de multa. Su propuesta fue respaldada por Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Bicentenario. Buscamos la versión de Heidinger por este blindaje, pero también fue blindada por su equipo de asesores y seguridad. ¿Es que hay una clase de acuerdos quizás entre bancadas congresistas? No, ninguna. ¿Por qué esa intención, digamos, de proteger a los mochasueldos? No hay ninguna intención de mochar, no hay intención de nada. Tienen que leer ¿Han leído el informe? ¿Pero no es suficiente las declaraciones del testigo? ¿Has leído el informe? Por eso le pregunto, ¿para usted no es suficiente lo que ¿Has leído el informe? La congresista sí tiene tiempo para bailar, pero no para responder a la prensa. Con Heidi Juárez ya son 2 las mochasueldos rescatadas y fueron salvadas con el mismo patrón de defensa. Primero, con un padrino con voz pero sin voto. En el caso de Juárez, tuvo de padrino a José Luna, jefe de su bancada de Podemos. Y por eso intervengo.
porque nosotros no vamos a permitir que nadie se aproveche de nadie, pero tampoco vamos a permitir que el debido proceso se salte, que la presunción de inocencia se salte. Y Ruiz ayudó a Rosalguana, vocero alterno de Alianza para el Progreso. Así como la declaración del denunciante, señor Carlos Marina Puscán, están vinculados o vinculan directamente a la persona de Johnny Romero Nina. No hay ninguna vinculación directa con la congresista Magali Ruiz. Segundo, ambas rechazan los cargos porque ninguna prueba las vincula directamente. Ni los chats ni transferencias, nada. Y las dos responsabilizan a sus asesores principales, Ruiz a Johnny Romero y Juárez a Luis Chafloque. Colegas, al recibir la noticia de parte del señor Carlos Marina, indagué y no obtuve prueba alguna. Tercero, las mismas bancadas votaron a favor de que la sanción de suspensión por 120 días cambie a una de 30 días multa. Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú. Uno para todos y todos para uno. En eso sí hay consenso. Eso quiero dejarlo claro, en mi despacho no ha habido recorte de sueldos, ni pago de diezmos, ni nada en lo absoluto. Y finalmente, ambas no han sido sancionadas por mochasueldos, sino por una mala diligencia en dirigir su despacho. Se libraron fácil. Me parece muy tibia las decisiones que están tomando. O sea, en estas cosas hay que ser drásticos. Está afectando la imagen del Congreso. En Pasos Perdidos se habla de que no se trataría de una coincidencia, sino conveniencia. Todo para elegir a la nueva mesa directiva. Aquí están mezcladas varias cosas. Se ha hecho la votación de la bicameralidad, creo que ahí todos son testigos de cómo hay personas que han cambiado su voto. Está esto de cara a la mesa directiva, probablemente se trate de un conjunto pues también de aproximaciones que se hacen con relación a eso. Yo creo que más bien es lo que creen ellos que están haciendo, ¿no? O sea, no desconfío de eso. Nosotros conversaremos con la persona que tenemos en ética para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Este blindaje a muchos sueldos se suman a otros casos polémicos que también fueron archivados en ética, como las denuncias a niños de Acción Popular, a Guido Bellido por agresión contra Patricia Chirinos, y el archivo del caso de agresión de Luis Cordero a su expareja, que solo pudo ser reabierto por presión mediática. Por eso se replantea que la Comisión de Ética no sea integrada por congresistas, sino por externos. Y yo me ratifico de verdad en que creo que hay que replantear el sentido de funcionamiento de la Comisión de Ética. Si es que vamos a ver presentarse denuncias tan serias como estas de recortes salariales que involucran a congresistas y los propios congresistas van a defender a los congresistas, entonces sinceremos el tema, que generemos otra instancia que le dé mayor objetividad e independencia a este tipo de nivel de denuncia. Ya son 2 congresistas blindados en la Comisión de Ética y quedan otros 7 presuntos mochasueldos, que podrían ser salvados, no por un sentido de justicia, sino por conveniencia y acuerdos políticos. ¿Hay acaso rabo de paja? A ver, acá no se trata de sentenciar, que quede claro, como se lo dije directamente frente a frente a Heidi Juárez, quien estuvo conmigo en este programa la semana pasada. Acá se trata de hacer una investigación pulcra, de escuchar a ambas partes. Y si la Comisión de Ética pide primero una suspensión de 120 días y luego asumen que se trata de un mal manejo de despacho y sobre eso se determina que tiene que haber una pequeña multa, una sanción de 30 días donde no van a dejar de ir al Parlamento, simplemente va a haber un, digamos, descuento en sus saberes, en el caso de los parlamentarios, es porque ya ellos están advirtiendo que algo está sucediendo y ese algo bien podría ser que si bien estos congresistas acusados de mochar los sueldos de sus trabajadores no recibieron el dinero en sus propias manos, lo hicieron en el caso por lo menos de Heidi Juárez y de Magali Ruiz, que han sido las primeras en pasar por la Comisión de Ética y ser blindadas, ¿no? A través de sus asesores presuntamente y los asesores principales, es decir, las personas en las que más confiaban, ambas, que los sacaron, los expectoraron luego de los escándalos, sí, pero después de las denuncias. Es decir, tienes un despacho, eres congresista, tremenda responsabilidad y no sabes absolutamente nada. Carlos Marina fue quien apareció en el programa Punto Final a decir, a mí me mochan el sueldo, me quitan 1.500 soles y la condición para yo entrar a trabajar en la comisión que preside Magali Ruiz era darle al asesor principal este dinero en un sobre todos los meses. Y él, como parte de las pruebas que sustentan su versión, muestra estos chats que ha traído y
nos da también a nosotros para poder conversar acerca de esto que está sucediendo y que va a seguir pasando, porque todavía faltan 7 parlamentarios más que tienen que ir a la Comisión de Ética. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Juliana. Gracias a ti. ¿Esperabas esta respuesta por parte de los integrantes de la Comisión de Ética? En principio sí, porque ya era predecible la forma como se estaban comportando ciertos parlamentarios dentro de la Comisión de Ética durante el proceso de investigación y durante el proceso de en mi caso, por ejemplo, yo asistía a brindar mi declaración, entonces ya tenía más o menos un panorama de lo que iba a pasar, ¿no? Claro, en el caso de Magali Ruiz, tal como sucedió con Heidi Juárez, digamos, la respuesta de ambas es muy similar. Sí, parece que efectivamente, ya que hay vouchers, hay comunicación entre varios trabajadores, ya sea de los despachos, las oficinas principales o de las comisiones que ellas presidían, nosotras no sabíamos absolutamente nada. Eran estas malas personas en las que confiamos quienes aprovecharon justamente de la relación cercana que tenían con nosotros para pedirle dinero a otros que tenían cargos menores como auxiliar, etcétera. Es posible que muchos digan ahora, aquí le quieren hacer daño a varios congresistas y se han unido, se han aliado, empleados, ex trabajadores, como es tu caso, pero no hay una prueba contundente de que la congresista o el congresista haya recibido directamente ese dinero. No solamente va por ese tema, sino porque, por ejemplo, durante las audiencias, la congresista Nelsie Heidinger, me parece que es su apellido, ella ha dejado una ventana abierta para decir que yo estoy buscando intereses en contra de la congresista Magali Ruiz. Eso lo ha dicho en una audiencia que ha sido pública, y lo cual yo le dije, no estoy buscando ningún tipo no estoy detrás de ningún tipo de intereses, lo único que estoy haciendo es defender mi verdad, porque lo que han cometido conmigo es un delito y yo no voy a ser cómplice de un delito donde yo soy víctima. Ok, tú cuentas además, según toda la información, ¿no?, que le das a la Comisión de Ética. Claro, no tienes cómo probarlo porque además narras que te quitaban el celular, a todos los trabajadores le decían no pueden entrar, digamos, con ningún dispositivo, pero ahí estaba la congresista y hubo una cena, un evento al que fuiste invitado, evidentemente, porque ella convocó a todos sus trabajadores, y que te acercas y le dices, yo no estoy de acuerdo con este recorte en mi remuneración. En 2 oportunidades he conversado con la congresista, pero no directamente diciéndole a mí me están recortando el sueldo, sino que los colegas de prensa a nivel nacional me están consultando, porque yo soy tu responsable de prensa. Entonces me están consultando porque hay indicios de que en tu despacho está pasando eso, congresista. Dígame, ¿eso ocurre? Y ella me dijo, no. Pero eso ya pasaba cuando a ti te recortaban el sueldo. Cuando a mí ya me recortaban. ¿Y por qué no le dijiste entonces, a ver, ¿por qué está sucediendo esto con otras personas que me están consultando? Y usted no dice nada, cuando a mí la condición que me pusieron según este primer chat, esta primera conversación que mantienes con una ex trabajadora, no voy a mencionar su nombre, pero responde, sí, a ti sí, pero por eso cuando ayer me dijiste que habían depositado, dormí pensando, igual yo. Se supone que desde el primer sueldo deberíamos darle al Johnny, refiriéndose claramente al asesor principal o ex asesor principal de la congresista Magali Ruiz, pero no es el primero, es el medio. Yo sabía y ellos sabían que desde el 18 de marzo, ahí empezó, o sea, fácil ayer todo el día, el Congreso parchó sus arrugas con los recién ingresados. ¿Cuál es la finalidad de ese pago? Preguntas tú, 6:32 de la mañana. No sé, apoyar a la Congre, no se me ocurre otra cosa. ¿Qué te dijo a ti Jaime? A mí me dijo la condición. ¿Quién es Jaime? Jaime es el asesor de la Comisión de Protección a la Infancia, la persona encargada de reclutarnos a la señorita en mención y a mi persona para poder integrar la Comisión de Protección a la Infancia. ¿Y Johnny habría sido la persona encargada de recibir los sobres con el dinero? Así es. Y precisamente el día que yo paso la entrevista con la congresista Magali Ruiz ya para firmar el contrato, el señor Johnny Romero es quien me recalca que la congresista ha dado esa orden expresa bajo condicionamiento, pero que era un tema de aporte voluntario para temas altruistas que hacía la Comisión de Protección a la Infancia. Ok, pero cuando le dices a ella en estos 2 eventos, en el restaurante, sobre todo, que es el que tengo más claro, ¿no? Sí, sí. En la cabeza, te la acercas, ¿por qué no le dijiste, a mí también me recortaron el sueldo, congresista, y cómo es posible que usted contrate personal a cambio de que le entreguemos parte de nuestro sueldo? No le digo por una simple razón, por temor a la congresista.
temor, porque nosotros ya teníamos conocimiento de que si alguna persona podría dar algún tipo de denuncias, podríamos tener represalias. Finalmente las represalias se hicieron contra mi persona, Juliana, después de haber hecho pública la denuncia. A ver, vamos a retroceder en el tiempo. 11 de febrero del 2022, ingresas a trabajar en la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia, que presidía evidentemente la congresista Magali Ruiz. Ingresas como auxiliar. Así es. Ese mismo día, cuando firmas el contrato, ¿no? Cuando ya formalmente entras a integrar esta comisión, te dice el asesor, Johnny, tienes que dar 1.500 soles todos los meses. Así es, correcto. ¿Durante cuánto tiempo le entregaste 1.500 soles? Durante 4 meses seguidos. Ok. ¿Siempre en un sobre, siempre el mismo día? En 3 oportunidades lo hice en sobre cerrado, en cuarto cerrado, a escondidas de la congresista. Y en una oportunidad el señor Johnny Romero viaja a Trujillo por una diligencia que tenía con la congresista y nos solicita que se haga un depósito a la cuenta a su cuenta bancaria. A la cuenta de Johnny, efectivamente, y nosotros tenemos, no sé si me lo pueden poner en pantalla, el voucher donde efectivamente hay una transferencia bancaria por el monto que manifiesta Carlos Marina, 1.500 nuevos soles. Entonces, hay una llamada telefónica, ¿verdad? Así que es. tú le haces al asesor y le dices, hay 1.500 soles que yo te he depositado esta vez porque tú no estabas presente y era imposible dártelos de manera presencial. Y él te dice, ¿de qué estás hablando? Que no entiendo, ¿a qué te refieres, Carlos? Por favor, como si se tratase de un préstamo. Y que esto además se parece mucho a la respuesta que da el ex asesor de Heidi Juárez cuando alguien más, uno de los empleados, trabajadores de esta otra parlamentaria, lo encara vía telefónica o lo graba y él responde de esta manera, como si se tratase de préstamos personales. Así es. Sin embargo, antes de esta llamada, esta llamada fue parte del reportaje que en realidad sacó el programa que hizo la denuncia, Punto Final. Sin embargo, minutos antes de que se haga esa transferencia bancaria, yo tengo una conversación con la señorita que es parte de este chat. ¿María? María Greta. María Greta. Justamente esta persona me da las indicaciones cómo se tiene que hacer el pago, inclusive me da el código CCI, el número de cuenta bancaria y dice, deposita, porque yo ya deposité el monto de 1.900 soles. Acá dicen, ¿cuál es la finalidad de ese pago? Preguntas tú. Regresando al chat con María Greta Deza. Yo no quería dar el nombre, lo estás manifestando tú, entonces no hay problema, lo hacemos. No se me ocurre otra cosa. ¿Qué te dijo a ti, Jaime? Refiriéndose a el asesor principal de la comisión, no el asesor principal del despacho, que es Johnny Romero. De acuerdo. ¿Qué te dijo a ti, Jaime? A mí me dijo la condición, porque la comisión no tiene caja chica. No, no es para la comisión. A mí me dijo igual. ¿Por qué te pidió el refrigerio? ¿No es cierto? ¿O qué te dijo? Por eso cuando anteayer me dice Patti, son 2.000, casi caigo de cerebro, dice ella, jaja, una parte del refrigerio. ¿Cuánto es una parte? A mí me dijo 1.500 del refrigerio, es decir, otro monto más. No, ahí hay una aclaración. El Congreso de la República, al momento de hacer el pago de los haberes a un trabajador, lo hace en 2 depósitos. El primero es el pago por el cargo, es decir, si yo soy auxiliar, recibo 2.200 o 2.300 aproximadamente, pero parte del sueldo también es el siguiente depósito, que es un derecho ganado por el sindicato de trabajadores. Ese es el bono de refrigerio que está valorizado en 2.000 soles. Entonces, la condición era de esos 2.000 soles del bono de refrigerio, que es parte del sueldo, se entregue a la comisión como parte de una caja chica. ¿Todos los 2.000 soles? En el caso de María Greta, todos los 2.000 soles. Y en el caso de Cecilia Vázquez, también los 2.000 soles. ¿Y en tu caso 1.500? En mi caso, 1.500. Se hacían los buena gente contigo, entonces. Así es. ¿Nunca le dijiste a este asesor, Johnny Romero, ya vengo pagando 4 meses, por favor, dime dónde se va el dinero? 1, porque es irregular que le recorten los sueldos a los empleados, y 2, porque no estamos viendo que efectivamente se está haciendo algún tipo de campaña social o comprando la cantidad de juguetes que les habían advertido que se tenían que adquirir para un evento social. Claro, te comento ese detalle. Justamente cuando a nosotros nos dicen vamos a hacer un evento en el Hospital Almenara y luego en el ex penal Santa Mónica, así que vamos a hacer donativos. Entonces, para los juguetes. Para los juguetes. Entonces, tienen que colaborar. Es obligado que colaboren 200 soles en tu caso y 300 soles en otro caso. Es una colaboración. Y yo le dije, ¿cuánto puedes dar tú? Exacto. Entonces yo le dije, pero, ok, si yo estoy dando 1.500 soles, ¿cómo me vas a pedir adicional 200 soles más? Estamos hablando ya de 1.700 soles. Y es ahí donde me dice, es que no tenemos caja chica. Entonces, si no tenemos caja chica, ¿dónde está ese dinero? Dame ese dinero. Yo te estoy pidiendo. Y me dijeron, no, ese dinero no existe. Una buena noticia, ya depositaron, ¿no? Y tú dices, ¿qué? No.
Porque para ti me imagino que, según lo que narras, recibir una remuneración era un dolor de cabeza. Exacto. Porque te quedabas prácticamente con la mitad de lo que ganabas entre lo que te correspondía por auxiliar y este bono, ¿no?, de refrigerio. Sí, le debemos dar la plata al Johnny. Y hay un emoticón, incluso un sticker, hola, soy el Johnny, y se ríen. O sea, ya lo tomaban incluso como parte del día a día, lo tenían asumido como algo orgánico. Le voy a preguntar cómo hacemos, porque Jaime me dijo efectivo, yo no quiero ir al banco, si quiere transfiero, yo menos, exacto, no deseo ir al banco. No son 100 soles, claro, no hay forma, imagino que lo hace por evitar. Pero esta mujer, María Greta Deza, no se ha sumado a tu denuncia. No se ha sumado precisamente porque ella quería mantener el puesto de trabajo. Inclusive después de que a mí me sacan a raíz de que yo me niego a continuar haciendo el aporte. Perdón, te sacan, pero tú habías pedido una licencia por un tema de salud. Así es. Y obviamente te correspondía ir a tu casa y descansar. Exactamente. Luego la idea era regresar y reincorporarte con toda la documentación médica que sustentara justamente que te había sido por un tema de salud. Y además, durante el tiempo que yo estuve de licencia, estuve laborando. Estuve laborando, aún estando en el centro de salud, aún estando con 2 sondas, una intravenosa, es decir, estaba totalmente mal porque era una enfermedad que ni siquiera se conocía del tratamiento, estaba en aislamiento completo y seguía trabajando hasta altas horas de la noche, inclusive los chats lo manifiestan así. Se me obligaba a trabajar incluso cuando yo estaba dopado, entonces yo tenía la certeza. ¿Quién te obligaba, perdón? ¿Quién te llamaba y te decía virtualmente, a pesar de la gravedad del cuadro que presentaste, tienes que seguir trabajando? La señorita Greta, la señorita Greta. Así es. Y justamente ella me decía, tienes que cumplir tu trabajo porque nosotros no sabemos el trabajo que tú realizas. Tú haces prensa, nosotros no. ¿Y cuál era tu relación con la congresista? Más allá de estos espacios, obviamente, donde socializaban todos, donde tenían la oportunidad de sentarse en una mesa y comer y celebrar el Día del Trabajador con Magali Ruiz. ¿Te llamó en algún momento, por ejemplo? Porque aquí hay un chat que es importante, ¿no? 26 de agosto del 2022. Es decir, ya te había correspondido a ti regresar y te dicen, no, hasta aquí nomás, te cesan. Así es. Y tú le escribes a la congresista y aquí está el chat, que también lo pueden ver en pantalla. Congresista, buenos días, disculpe que le escriba, pero quería consultarle si usted conoce. Él sabe que Johnny nos cobra, en mi caso cobraba 1.500 soles por el puesto laboral. Eso configura recorte de sueldo y o pago de cupo, cosa que es un delito en el sector público. Le pregunto porque sé que Johnny me sacó del cargo porque me negué a continuar con esto, pero le agradezco a usted la confianza para darme el trabajo por este tiempo. Yo le fui sincero a Johnny y le dije que era delito lo que él hacía y más cuando a mí se me dijo que los 1.500 eran para otro fin de carácter humano que realizaba la comisión. Hasta luego, congresista. Hay una llamada perdida a la 1:24 de la tarde. Usted dice, me llamó congresista, le pregunta, ups, creo que me bloqueó. ¿Te bloqueó? Así es, me bloqueó efectivamente. Yo intenté por todos los medios conversar con la congresista Magali Ruiz después de que ella me cesa y lamentablemente nunca me dio la cara. Inclusive, después de que a mí me vota el día 2 de agosto, yo hago una publicación en mis redes sociales, en mi Facebook, publicación que la congresista manifiesta que eso es en desmérito de la denuncia que yo estoy realizando. Y bueno, yo en principio no quise vincular a la congresista por el respeto que le tengo. ¿Le sigues teniendo respeto? No, ahora no le tengo ningún respeto, porque sé la forma como se ha comportado y sé porque a raíz de esa comunicación ella tenía amplio conocimiento de lo que estaba pasando y no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo sabes que, porque además lo manifestaste en el reportaje en el que participaste y luego en las cartas, en los documentos que mandas a Oficialía Mayor del Congreso de la República y a la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, que este dinero era para la congresista? Porque hay un momento donde tú describes que este señor, el asesor de nombre Johnny, te dice, tiene muchos gastos, muchas deudas la congresista Magali Ruiz. ¿Y esa es la razón por la cual les estamos mochando el sueldo? Sí, justamente en una oportunidad en mayo, no recuerdo la fecha exacta, el señor Johnny Romero y el señor Jaime Sánchez nos citan a una habitación cerrada, donde no pueden entrar otros trabajadores, porque es la sala de reuniones de la comisión. Ordenaron a los demás trabajadores ir a tomarse la hora del refrigerio adelantado, y mientras eso, nos solicitan quitarse todos los accesorios que tenemos. En mi caso, reloj, lentes. Porque podrían llevar una cámara oculta. Tenía hasta el solapero del Congreso, me lo quitaron. O sea, es que era como una requisa. Y en ese momento tuvimos la reunión, nos muestra el celular y efectivamente la congresista agradecía el pago que estábamos haciendo. ¿Qué decía exactamente? A grandes rasgos llegamos a leer y decía, estoy agradecida por la colaboración que están haciendo, agradécelo.
Y Johnny Romero nos manifiesta, ¿no? Ustedes deberían estar agradecidos porque gracias a la congresista ustedes tienen un puesto laboral. Ok, pero si después de tu denuncia cesan también a Johnny Romero, sale, y entiendo que Jaime, que era el asesor, pero de la comisión que ella presidía, ¿por qué no se han sumado a esta denuncia? Si ellos ya tampoco tienen que, digamos, ser víctimas de un recorte en sus saberes. Podrían salir ahora, que ya no tienen vínculo con Magali Ruiz, a decir, nos ha despedido porque esto se hizo público, porque Carlos Marina rompió su silencio y porque evidentemente hay chats que hablan efectivamente de dinero que entraba y salía de nuestros bolsillos, de nuestras cuentas, hacia los sobres que presuntamente, según lo que tú manifiestas, le daban al asesor principal de la congresista Ruiz. En el caso del señor Johnny Romero, yo sé que él no lo ha hecho porque él tiene una relación bastante cercana con la congresista Magali Ruiz desde hace muchísimos años. Inclusive han sido trabajadores ambos de la Municipalidad del Distrito de La Esperanza. Entonces, desde ahí ya viene esa relación. Pero en el caso del señor Jaime Sánchez, ha confirmado ante la Comisión de Ética que sí conocía que habían estos pagos que nosotros hacíamos. ¿Eso lo ha dicho? Él lo ha dicho. Inclusive en el informe que se ha votado el día de ayer, solicitan a Oficialía Mayor de que se tomen medidas administrativas contra el señor Jaime Sánchez y sea incorporado dentro de la carpeta fiscal como persona responsable. Hay una conversación del 8 de abril donde te piden 300 soles para comprar regalos. Así es. Esto muy aparte de los 1.500. Muy aparte de los 1.500 soles. Y ahí tú te molestas. Ahí yo me molesto porque le digo, si ya me estás pidiendo los 1.500 soles, ¿por qué me pides 300 soles más? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuántos empleados entre la comisión que presidía Magali Ruiz y el despacho eran víctimas, finalmente, según lo que cuentas tú, de este recorte de sueldos? Hasta donde tengo entendido de la comisión, solamente la señorita Greta y mi persona. Pero habían voces de que había una persona más. ¿Y del despacho? Y del despacho, todo el personal. Todo el personal. Sí, justamente. Personal incluso, perdón que te interrumpa, sí. Carlos, que se mantiene trabajando ahí. Sí, personal que se mantienen trabajando. Inclusive, lo más curioso es que después de que yo hago mis denuncias y días antes de que incluso se hagan las presentaciones de los testigos, han sido ascendidos en cargos. Eso es lo más curioso. Una manera de reconocerles, digamos, el silencio. Yo asumo que sí. Inclusive a la señorita Greta ya era asesora en el momento que yo hago mi denuncia. Ajá. Entonces, asumo que por querer callar se hizo todo esto, ¿no? Tú en febrero del año 2023 envías una carta a Oficialía Mayor pidiendo tu reincorporación. ¿Obtuviste algún tipo de respuesta? En principio hago mi denuncia, pero también en la parte final pongo la posibilidad de reincorporación, porque yo asumo de que esto es una falta grave en contra del tema laboral de un trabajador. No he recibido ningún tipo de respuesta, ni mucho menos de Oficialía Mayor. De las únicas personas que ha recibido algún tipo de apertura ha sido de la Comisión de Ética. Llama la atención que María Greta Deza, ¿no? Y aquí está el chat, en realidad, habla en todo momento y manifiesta también su incomodidad por lo que está sucediendo y me dices que ella sigue trabajando ahí. Hasta donde tengo entendido, en febrero, que es la última actualización que hizo desde el Congreso de la República del personal, todavía continuaba laborando. Porque nosotros hemos averiguado sobre Johnny y sobre Jaime y efectivamente ellos al poco tiempo, al día siguiente, si no me equivoco, de tu denuncia, son retirados de ambos lugares, ¿no? De la comisión y del despacho. Pero si ella sigue o no sigue, pero finalmente nos preguntamos por qué no habla, ¿no? O sea, fácil, ayer todo el día el Congreso parchó sus arrugas con los recién ingresados. Y eso te lo dice ella. Así es. Y tú le preguntas, ¿cuál es la finalidad de ese pago? Y apoyar a la Congre no se me ocurre otra cosa. ¿Qué te dice a ti, Jaime? A mí me dijo la condición. Eso es lo que tú le mencionas con hora 11 con 8 minutos. ¿De qué mes? ¿Al cuánto tiempo de haber ingresado? Eso es a los 10, 15 días aproximadamente de haber ingresado. Estabas, digamos, recién estrenado. Así es. En la comisión. Recién. En la comisión. No, no es para la comisión. Eso es lo que ella te dice. Ajá. No es para la comisión. Porque tú le dices, porque la comisión no tiene caja chica. A mí me dijo la condición. Y ella responde, o tú le respondes, a mí me dijo igual. Es decir, ambos coinciden que la única manera de permanecer trabajando para la congresista Magali Ruiz era pagando por medio de este diezmo, por decirlo de alguna manera, que ni siquiera podemos llamarlo diezmo porque el diezmo es voluntario y aquí hay un condicionamiento. Así es. Y lo más lamentable de todo, Juliana, es que cuando yo me niego a hacer este aporte o esta obligación que a nosotros nos pedían,
simplemente nos amenazaron con votarnos. ¿A ti te votaron? Y a mí me votaron y justamente yo dije, vóteme, no tengo ningún problema, pero yo no voy a ser cómplice de algo donde estoy siendo víctima. Y lamentablemente en ese lapso yo me enfermo de la viruela del mono y ya bueno, el Congreso de la República se encargó de difundirlo a través de todos los medios de comunicación. Yo presenté mi malestar, conversé inclusive en ese lapso con la congresista Magali Ruiz y ella me dice, te esperamos, recupérate y tanta cosa. ¿Y por qué no grabaste esas llamadas? No, están en el chat. Hay un chat donde la congresista me dice eso. Y justamente yo retorno y me doy con la sorpresa de que ya había sido cesado. Y luego cuando le dices a ella por qué me cesaron, es que te bloquea, según la comunicación exacto. que hemos... Pero esa comunicación fue cerca de 20 días después. Sí, Ajá, la porque fecha, eso te quería preguntar justamente. Y te bloquea. Parece que por equivocación marca tu número, ¿no? Porque tú le dices, me llamó congresista, ups, creo que me bloqueó. Y esto sucedió efectivamente el 26 de agosto del 2022 y 12 de mayo del 2023. Me imagino que le habrás vuelto a escribir y ya nada. No, esa es la fecha en la cual se hizo la captura. Ok, perfecto. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora, Carlos? Ya ves que la Comisión de Ética le ha salvado la vida, ¿no? Bueno, en realidad lo que voy a hacer es continuar este proceso en la vía penal, porque hay más pruebas, hay más testigos, inclusive ya se hizo el peritaje de mi equipo celular, dado de que la congresista Magali Ruiz ha manifestado de que yo he tergiversado algunos chats e inclusive ha puesto en duda la veracidad de los chats. Todo ya fue entregado a la Fiscalía, le hicieron el levantamiento de mi secreto de comunicaciones y en fin, estoy esperando nada más de que se haga la audiencia para la lectura final. Así es, la lectura final del chat. Con todas las personas implicadas presentes. Gracias, Carlos, por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, suerte en tu lucha, ¿no? Evidentemente, esta es tu verdad, estos son tus elementos probatorios y hay evidentemente situaciones que son muy contradictorias, en contra, por supuesto, de la parlamentaria, y que es alucinante que la Comisión de Ética haya respondido con una amonestación de 30 días. Eso es una vergüenza, realmente un blindaje absoluto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Yo quiero ir ahora con este reportaje que les anunciamos desde el inicio del programa. De hecho, forma parte de nuestra promoción. Es muy fuerte lo que van a ver porque es el testimonio, ¿no?, tremendo, horrendo, de terror de una mujer de 33 años que cuenta que su propio papá y su tío, el hermano del padre biológico, que además el padre es un conocido pastor pro vida, pro familia y demás, ella dice que la empezó a violar cuando tenía 6 años y que este abuso sexual duró una década hasta que cumplió 16 años. Producto de estas violaciones, ella narra que tuvo 2 embarazos, dio a luz. Esos niños no viven con ella, pero ella dice, si no me quieren creer, háganle prueba de ADN a estas 2 personas, porque estos 2 niños o son hijos de mi papá o son hijos de mi tío. Por Dios, es uno de los pastores más conocidos en Tacna y que tiene fuertes vínculos con varios políticos. El reportaje es de Candy Quispe y Paula Ita. Una vida. Aquí debemos darle gracias a Dios, darle gracias a nuestros hijos. Lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a nuestra familia. Para mí es un lobo disfrazado de oveja. Es eso para mí. Es un monstruo. Porque me ha hecho daño, me ha marcado a su propia hija. Se presenta ante sus feligreses como un reconocido pastor evangélico. Un religioso que profesa a diestra y siniestra el amor y la unión familiar. Pero paradójicamente, su propia hija lo acusa de haberle mancillado la infancia de la manera más atroz hasta quedar embarazada 2 veces cuando era menor de edad. Es un pedófilo. A mí me ultrajó durante tantos años, me maltrató. Gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas, de traumas. Una vida marcada por el abandono, la violencia y el dolor. Con 33 años, esta joven decidió no callar más y denunció el calvario que asegura haber sufrido desde los 6 años, cuando su madre la abandonó y la llevó a vivir junto a su padre, el pastor José Luis Linares Cerón. Él me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató física, mentalmente, psicológicamente durante muchos años. Tenía 6, 7 años, ¿no?, desde que pasó hasta los 13 años que quedé embarazada.
Esta es la denuncia policial contra el pastor José Luis Linares Cerón, presentada en la comisaría de Villa El Salvador, donde su propia hija asegura haber sido víctima del presunto delito de violación sexual desde que tenía 8 años hasta el 2003. Sometida bajo las garras del hombre que profesaba ante todo el mundo la importancia de la familia. La familia peruana es una familia que se esfuerza para llevar el pan de cada día a sus hijos. Son personas dignas que luchan para fomentar valores a sus hijos. Él ha abusado durante muchos años sexualmente. Me cuesta decirlo porque no lo he hablado esto. He tenido que recibir terapia psicológica y psiquiátrica durante muchos años sin darme valor. El abuso siempre se daba o en los viajes que hacíamos porque éramos solamente él y yo, o en el departamento, en la bañera, en el cuarto. Fueron años de dolor, angustia y humillación. Con apenas 12 años, la menor quedó embarazada de su primer hijo, quien nació en el año 2003, como consta en este acta de nacimiento. Y 3 años después, nació su segundo bebé, cuando la presunta víctima tenía solo 16 años. Yo cuando quedé embarazada de mi primer hijo, yo tenía 12 años, yo ni siquiera sabía qué era embarazo, porque como no estudiaba, no sabía nada de educación sexual. Y me veía mi barriga grande. Un caso que se torna aún más macabro tras conocer que la denuncia por presunta violación sexual de menor de edad también fue interpuesta contra el hermano del pastor Robert Linares Cerón. Mi tío se llama Robert y él también me violentó desde que yo, desde los 6 años hasta los 16 años. Me violentó sexualmente. ¿Quién es el padre de tus 2 hijos? Puede ser mi progenitor, mi padre o mi tío paterno. La joven asegura que vivió muchos años encerrada y sin recibir educación, ya que solo estudió hasta segundo de primaria. A los 17 años, dijo que tuvo que irse de la casa de su padre, dejando a sus 2 hijos con su presunto agresor hasta el día de hoy. Él no solamente me violó, él me pegaba de una manera brutal, como le dije, como un animal. Me tiraba al suelo, me pateaba, me jalaba de los cabellos, me jalaba de un cuarto a otro. Se trata de un pastor evangélico que se codea con conocidas figuras políticas. Como presidente del movimiento Pro Vida y Familia, José Luis Linares Cerón recibió el máximo reconocimiento por el Consejo Provincial de Tumbes por fomentar los valores. Además, fue uno de los promotores de un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. En los próximos días se va a debatir en el Congreso de la República el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y Bienestar. El nombre del pastor José Luis Linares saltó a la luz en el 2013 tras ser acusado de haber violado a una chica de 17 años y tener una hija no reconocida, según publicó un semanario. Sin embargo, el caso nunca tuvo una sentencia. En su historial policial encontramos denuncias por presuntamente agredir a sus hermanos y amenazar de muerte a uno de ellos. Fuimos a buscarlo a su casa en Surquillo, lo llamamos insistentemente por teléfono y le dejamos mensajes, pero nadie nos dio razón del pastor José Luis Linares Cerón ni de su hermano Robert. Ambos vienen siendo investigados preliminarmente por el Ministerio Público por el presunto delito de violación sexual de menor de edad. Aunque ha pasado más de una década, la presunta víctima pidió ser sometida a la cámara Gesell y realizar una prueba de ADN a sus 2 hijos para demostrar su verdad ante la justicia. Mañana prometo hacer más comentarios sobre este tema y seguir en este asunto, pero solamente quiero plantearles una pregunta. ¿Ustedes creen que una mujer de 33 años que se convirtió en mamá a la fuerza a los 12 y luego volvió a parir a los 16, se atrevería a hacer pública una denuncia enfrentándose a su padre biológico y a su tío, el papá, un pastor reconocido y con muchas influencias, sabiendo que hay 2 criaturas que pueden ser sometidas a prueba de ADN y ahí van a estar los resultados que van a revelar la verdad? ¿Lo haría en vano? Pregunto. Mañana regresamos con más. Gracias por vernos.